Buenos días a todos, bienvenidos a todos los que se están conectando a esta nueva cita que el Instituto Italiano de Cultura de Ciudad de México propone en esta época en que todos somos muy expertos en lo virtual. Hoy estamos aquí para hablar de Raffaello. Raffaello, uno, como todos sabemos, de los exponentes más grandes, más ilustres del Renacimiento, y lo haremos con el profesor y arquitecto Michele Bayona, el cual nos impartirá una conversación y una demostración práctica de dibujo. El título de este encuentro es Análisis y demostración, dibujando un fragmento de los bocetos preparatorios para el fresco La Escuela de Atenas de los Museos Vaticanos, una de las obras más importantes de los museos vaticanos. Una palabra sobre Michele Bayona, italiano, nació en Vicenza, en la región de Veneto, en 1971, ha estudiado arquitectura en Venecia, es entonces arquitecto y también artista figurativo. Ha trabajado en Milán, en Nueva York, en Barcelona y hace 5 años se estableció en la Ciudad de México. Además de su actividad de arquitecto, él se dedica a la producción artística y a la docencia. Señalo que Michele enseña en el Instituto Italiano de Cultura. El año pasado ha empezado un curso que yo creo tendrá un seguimiento sobre el dibujo, un estudio sobre el dibujo de Leonardo da Vinci. La ocasión fue propiciada, el curso también fue propiciado porque el año pasado era el 5º centenario de la muerte de Leonardo da Vinci. Este año es el 5º centenario de la muerte de Raffaello, entonces seguimos cada año así, un poco recorriendo ¿cómo se dice? Esta maravillosa lista de artistas italianos. Michele, y es la última cosa que quiero decir, es docente también en el Museo de la Acuarela y tiene otras docencias en otros lugares. Señalo solamente que además es un buen, ¿cómo se dice? Sabe hacer muy buenos videos, porque en el 2011 ganó el premio como mejor video en el pabellón Italia de la Biennale de la edición número 54 de la Biennale de Venecia. Bueno, no quiero sustraer tiempo que debe emplear Michele, y les deseo a todos de disfrutar mucho de este encuentro. Gracias. Hola a todos, gracias Ricardo por tu introducción, muy completa, hasta llegaste a mencionar lo del curso que estoy dando al Instituto Italiano de Cultura sobre Leonardo, un grande del Renacimiento. Hoy vamos a hablar de Raffaello. Y entonces, adentro de esta cornisa del humanismo en Italia durante el periodo renacentista, las 3 figuras más importantes son Leonardo, que empieza realmente un trabajo de arte total, que va hasta más allá de lo que normalmente hacían los, bueno, digamos así, los artistas de la época, introduciendo conceptos de arquitectura, conceptos de pintura, dibujo, escultura y más allá. Sigue en esto también Miguel Ángel, y al final el tercero de los grandes del Renacimiento italiano puede tranquilamente nombrarse como Raffaello Sanzio. Nace como Raffaello Santi, hijo de Giovanni Santi, en Urbino. Hay que decir que Leonardo nace en el 1452, entonces es precursor de los
de los otros dos, y Miguel Ángel es un poquito más viejo que Raffaello, y Raffaello nace en el 1483, el 6 de abril, muere el 6 de abril del 1520. Algo muy peculiar, de hecho, nacer y morir el mismo día, vive 27 años, 37 años, perdón, y produce muchísimos gracias también a una escuela que organiza de forma como por proyectos, ¿no? Entonces reúne arquitectos en el caso de proyectos de arquitectura o pintores en el caso de proyectos de pintura para ayudarlo en estas enormes comisiones que le llegan desde el 1508 para adelante, o sea, en la fecha en que se transfiere en Roma, que es la fecha más importante para su vida y para nuestra conferencia también, en el sentido que hablaremos de las escuelas, en la escuela de Atenas, que es el fresco más importante, no solo realizado por Raffaello, pero del Renacimiento en general, en el sentido que es un fresco que logra transmitir todo lo que es los ideales y las corrientes filosóficas del humanismo renacentista. O sea, es una síntesis clara y muy bien lograda de todo lo que es la filosofía, el pensamiento teórico que está atrás del Renacimiento, literalmente. Entonces, también, siendo el Renacimiento un periodo muy, muy propicio para que todas las artes se unan en una producción total. En la Escuela de Atenas también vemos arquitectura y personajes unidos en una composición increíble. Ahora vamos terminando un poquito esta pequeña introducción sobre lo que es fundamentalmente la biografía de Raffaello, aunque no es tan importante, pero para entrar como en el periodo histórico. Después hablaremos de la Escuela de Atenas con una pequeña presentación para ver de qué estamos hablando. O sea, literalmente verlo. Después haremos una demostración en vivo, lanzamos un vídeo del proceso de dibujo de la escuela de Rafael. O sea, cómo dibuja un artista renacentista es muy importante para entender el proceso. Y el proceso de la Escuela de Atenas es un proceso de varios años que empieza con su comisión por parte del Papa Julio II. Hasta su completamiento pasan muchos años y en estos años los primeros dos son de puro estudio y programa iconoclasta, digamos así, ¿no? De lo que son los personajes que tienen que entrar en el fresco y que representan. Vamos a concluir un poquito la biografía. Entonces hemos dicho, nace en Urbino. Urbino, hay que decir lo que es Urbino en el 1483. Es un lugar increíble, el más refinado de Italia a nivel de producción artística. Es muy importante, segundo a Florencia probablemente. El duca de Urbino, Federico da Montefeltro, construye uno de los palacios más importantes con unos claustros y unos patios impresionantes donde se toca música, donde se discute, se conversa, se habla de filosofía. Entonces Raffaello crece en un ambiente cultural muy rico y muy importante. De hecho, el duque de Montefeltro como familia tiene relaciones de familia con Della Rovere, que va a ser la familia del Papa Julio II, que va después a llamar nuestro divino Raffaello a lo que es
el trabajo a Roma. Su papá es un gran pintor, pero sobre todo un escritor, un poeta, y vive en la corte de Montefeltro, de Urbino, y hasta es el que organiza la mayoría de los eventos que se hacen en la corte. Tiene un taller artístico en lo que el joven Raffaello participa y produce desde muy joven. Raffaello es un prodigio de niño. Hay un autorretrato de Raffaello, creo que con 10 años de edad o algo por ahí, que es impresionante, un dibujo. Su mamá muere cuando él tiene 8 años, su papá muere cuando él tiene más o menos 13, y él ya está metido en el taller de Urbino, el taller de su papá, y sigue manteniendo vivo este taller hasta su fin. O sea, en su vida es muy, sí pasa muchas estancias en Florencia, en Perugia y en Roma, pero fundamentalmente Urbino sigue siendo siempre su lugar, ¿no? Vamos a ver, muere en Roma, obviamente la última parte de su vida es prácticamente en Roma, de hecho vive en un palacio de su gran amigo Donato Bramante, Urbinate también, que es de hecho el que lo recomienda al Papa. Después de este trágico evento, sigue en el taller de su papá. Se sabe, por cierto, que ya en el 1500 es discípulo de Perugino en Perugia. Perugino es un gran artista que también en línea directa viene de Piero della Francesca. Piero della Francesca es presente en Urbino y esos cuadros y frescos están en el joven Raffaello muy presentes. Vamos a ver, después del Perugino, con esta gran influencia de Piero della Francesca, vamos a Siena, donde trabaja con un colega del taller, que es el Pinturicchio, y de ahí ya su interés va más hacia Florencia, Florencia siendo realmente el lugar donde estar. Hay que decir también que llega a Florencia en el 1504, que no es necesariamente una de las mejores épocas de Florencia, es un periodo en que los Medici no están, y en su estancia a Florencia, que no fue continuativa, él iba por periodos largos, puede apreciar y hacer amistades como la con Fra Bartolomeo, que es un gran pintor, y su producción artística madura muchísimo. En un año, ya entre 1504 y 1505, ya su trabajo sube de nivel hasta, bueno, la justificación de esta de gran mejoría en su trabajo se debe a Leonardo. Leonardo, los que toman el curso conmigo saben que pasa un segundo periodo en Florencia, entre el 1500 y el 1506, y entonces coinciden en Florencia los dos grandes artistas, siendo Raffaello mucho más joven del grande Leonardo. Leonardo y Miguel Ángel están trabajando en el Palacio de la Signoria haciendo sus grandes frescos. El de Leonardo, la batalla de Anghiari, hoy perdido, tiene que ser seguramente algo que Raffaello vio, y sobre todo lo que vio fue la famosa Gioconda o Mona Lisa, y se enamoró de la técnica del esfumato de Leonardo, quiso aprenderla y estuvo también viendo todo lo que estaba pasando en Florencia en esa época. 1508 es la fecha en que Raffaello va a Roma, lo llama Julio II sobre recomendación de Donato Bramante, un ciudadano de Raffaello, de Urbino.
Hay que decir que en Florencia Raffaello no había encontrado la comisión pública que quería, de gran importancia y gran tamaño, pero sí las familias nobles, digamos, le dieron encargos privados. El más famoso es el Tondo Doni, de la familia Doni, que en celebración de la boda de las dos más grandes familias de banqueros de Florencia. Otros famosos comitentes son banqueros, son ya en Roma Agostino Chigi. Por lo que es su llamada Roma, ahí está Miguel Ángel pintando la Capilla Sistina en el Vaticano. Eso para decir el calibre de los nombres que se están mudando para Roma, porque ahí es donde está pasando realmente la época ahora más madura del Renacimiento, siendo que Florencia ya no tiene esta fuerza con los Médicis afuera de la ciudad. Después se regresarán, también regresará un papa que es León X de la familia Medici, con quien trabaja el mismo Raffaello. Pero el primer papa que lo llama es de la Rovere, es Giulio II, y ahí en el 1508 se supone que Raffaello encuentra a Bramante, trabaja con él y se hace arquitecto también. Ahora más veremos lo que comporta eso. Comporta que a la muerte de Bramante, el papa, que en ese periodo ya es el Medici, el León X, le encarga la fábrica de la nueva Basílica de San Pietro a Raffaello. Raffaello muere en el culmine de su producción artística, y ahora con esto cierro porque ya vamos corto con los tiempos. El culmine de su producción artística, su momento más fuerte de producción, que está pintando la Transfiguración, muere el día que, bueno, se enferma el día que termina de pintar el retrato del rostro de Jesús Cristo. Entre esto, la ocurrencia de su muerte el mismo día de su nacimiento y otros episodios, bueno, y siendo el favorito de dos papas, se llama el Divin Raffaello. Le da esta sorta de título. No había nada que Raffaello no pudiera pintar. Es impresionante, y es impresionante la evolución de su técnica pintórica. Pero además era escultor, era arquitecto, era hombre humanista de gran espesor, y ya veremos que mucho de su trabajo es debido al gran nivel de sus comitentes, pero también él tiene un conocimiento de la filosofía y de los libros antiguos que es a nivel de los mejores, ¿vale? Empezamos con la presentación, a ver si lo logro. Vamos a ver, compartir pantalla. Esto del Zoom ya tiene que ser nuestro nuevo alfabeto. A ver si Ricardo me confirma que se ve la pantalla. Me imagino que sí. Y vamos con presentación con diapositivas. Nos vamos a ver la conferencia de hoy, Raffaello, l'analisi e demostrazione in vivo, dibujando un fragmento de los bocetos preparatorios para el fresco La Escuela de Atenas. Entonces es importante saber algo sobre esta obra. Ahora sí voy muy rápido porque hay muchísimo. De hecho, para solamente introducir el concepto de esta gran obra, se tendría que hacer una clase completa. Pero nosotros queremos también ver la demostración en vivo, y no sé si algunos de ustedes ya tienen sus materiales listos para estar dibujando conmigo. Vamos a introducir la Escuela de Atenas en grandes rasgos. La verdad sí, se podría hablar por horas de esta increíble obra. En el cartel ven un dibujo
Es un dibujo de un estudio de la escuela de Raffaello sobre la escuela de Atenas. También ahora recién hay otras teorías sobre el origen de este dibujo, pero fundamentalmente es seguramente algo que está relacionado con Raffaello a nivel de escuela. Es un estudio de lo que son los valores tonales, los claros y los oscuros de la composición. Y vamos directamente a la próxima diapositiva, que es realmente la obra del fresco de la escuela de Atenas. ¿Okay? Aquí lo dice bastante claramente, su fecha es 1510, 1511, el tamaño 5 metros por 7 metros 70. Los que han ido a los museos vaticanos pueden haber visto, bueno, seguramente han visto este fresco. Es parte de las salas pontificias, las salas privadas del Papa. Estas salas privadas fueron construidas por el Papa Nicolás V y tenían ya frescos en sus paredes. Esos frescos habían sido realizados por renacentistas anteriores a Raffaello. Uno sobre todos, Piero de la Francesca. Entonces, esto ya era una biblioteca privada del Papa. El Papa anterior a Julio II, que es el que comisiona esta remodelación de todas las salas, es un Borgia, Alejandro VI, un Papa con el que Julio II quiere tomar la mayor distancia posible, ¿no? Es un Papa que no tiene costumbres que puedan funcionar con lo que es la nueva dinámica que quiere generar Julio II con su nuevo programa de una religión humanista, o sea, una religión que comprende todas las artes y que ya deja atrás lo que es el gótico y desde el punto de vista religioso, la superstición y las creencias sin fundamento filosófico. Es el periodo del neoplatonismo, y el neoplatonismo es una corriente filosófica que permite algo increíble, permite unir el Platón con Aristóteles. Y esta obra es exactamente eso. De hecho, los dos personajes principales que vemos al centro bajo el arco de esta increíble arquitectura, que ahora voy a explicar, son Plato y Aristóteles, ¿vale? Entonces, Papa Julio II quiere reformar sus salas y la biblioteca privada, que se llama también Stanza de la Signatura. Si ven abajo hay unos frescos decorativos. Estos normalmente hubieran tenido una serie de libros, una serie de muebles con libros, después destruidos con el saco de Roma. Estos libros van de la filosofía y ciencia a la teología, la poesía y el derecho. Entonces, la biblioteca del Papa, la biblioteca privada del Papa, estaba organizada según estos 4 elementos, y es un programa icónico que se dice ha realizado Papa Julio II, lo de los frescos de estas salas, pero realmente fue Egidio da Viterbo. Esas son las últimas teorías sobre la posible concepción de un programa tan amplio y tan filosóficamente sofisticado como este. Entonces, Egidio da Viterbo, a través de Tommaso Inghirani, que es un gran colaborador de Julio II, realiza este programa. Y Raffaello, con su sensibilidad cultural, lo realiza de una forma sin precedentes, realmente. Vemos que hay una arquitectura principal muy importante y después una serie de personajes. Vamos a ver la siguiente diapositiva, que es nuestra imagen de referencia. Sobre esto haremos nuestro ejercicio. Voy rápidamente a la siguiente diapositiva. Este es un cartón
preparatorio a la escuela de Atenas. Se dice que este cartón, que mide 2,85 metros por 8, o sea, es de un tamaño impresionante, no es exactamente el tamaño que se realizará al final para la escuela de Atenas, pero las figuras sí son exactamente en escala y estas figuras son las figuras pensadas según el programa del Papa Julio II. Como podemos ver, falta una figura en el medio y ahora lo vamos a ver por qué. Entonces, es anterior a la realización del fresco. Lo pueden ver en la Pinacoteca Ambrosiana, en Milán, recién restaurado, con una nueva sala dedicada exclusivamente a esta maravilla. Un cartón significa que está hecho con carboncillo y biaca blanca sobre un papel entintado de estas, bueno, sobre varios papeles entintados juntos para generar ese tamaño de obra. Aquí una imagen de la sala como es ahora. Boeri fue el arquitecto que diseñó la sala justo para ahora, para lo que es la nueva sala para el aniversario de Raffaello. Y es una sola pieza de cristal que está enfrente del fresco, tanto que tuvieron que cortar parte de la fachada lateral del edificio para poder introducir esta única pieza hecha por Riva, creo. Pueden ver en el detalle de abajo, se ve un personaje con unos discípulos a su lado. Estamos hablando de la esquina en bajo a la derecha. Este personaje es Donato Bramante, o sea, bueno, es un filósofo pintado con los rasgos del gran amigo de Raffaello. Y de hecho hace parte de este grupo de personajes a la derecha que vamos a analizar con esta videoconferencia. Regresamos en Roma. Podemos contemplar el fresco realizado. No sé cómo eliminar las ventanitas. Ya lo logré. Hemos dicho un fresco de tamaño impresionante. Bueno, eliminé las ventanitas y ahora no parece querer salir. Y vamos a analizar quiénes eran estos personajes muy rápidamente para después empezar la demostración. Al centro tenemos Platone y Aristóteles. Abajo tenemos Diógenes, que es este hombre tirado en las escalinadas que siempre me preguntan quién es y yo nunca lo sé. Ahora, con un poco de análisis, lo he logrado. También hemos identificado, bueno, se ha identificado en la historia del arte muchos de estos filósofos, pero no todos. Y lo que hace, que es genial de esta obra, lo que hace Raffaello es representar la cultura a la que se inspira el Renacimiento, que es volver a los clásicos del pasado. Los clásicos del pasado, en este caso, son los filósofos griegos. De hecho, el nombre de este fresco no es la escuela de Atenas. El nombre de este fresco es la filosofía. Toma el nombre Escuela de Atenas porque efectivamente los personajes representados son filósofos griegos, pero ¿cómo los representa el Raffaello? Los representas con contemporáneos de su época, y entonces los filósofos toman los rasgos de personajes humanistas importantes de la época de Raffaello. El número 14 es Platone y le da Raffaello las semblanzas de Leonardo. El 15 hemos dicho que es Aristóteles. Y bueno, vamos rápidamente a nuestro grupo, que es lo que queremos, que nos interesa más. Ustedes pueden leer todos los otros nombres y a quien viene aparejado
en la época contemporánea de Raffaello. Lo más importante de nuestro ejercicio va a ser el número 18, 18 siendo el grande Euclides, representado por Donato Bramante. Donato Bramante es persona fundamental después de de Leonardo para la vida de Raffaello, la vida artística de Raffaello. Y podemos ver con una R ahí arriba el rostro de Raffaello en este grupo de estudiosos de las artes y de las ciencias, de las filosofías de las ciencias. El número 20 es Ptolomeo y 19 tenemos Zoroastro. Ahí, en compañía de estos grandes científicos, se pone Rafael. Avanzamos. Tengo que hacerlo así, no sé por qué. Aquí vemos Platone y Aristóteles. Miren cómo la mano de Platone va hacia arriba, indicando lo que es el mundo de las ideas, mientras la mano de Aristóteles va hacia abajo. Hablando de esto, estoy haciendo muchos movimientos con las manos, pero ustedes no lo ven. Hacia mano, hacia lo que es el experimento científico y las teorías reales aristotélicas. Se dice que es Bastiano da Sangallo, grande teórico de la perspectiva, mientras hemos dicho que Platón es Leonardo da Vinci. Aquí tenemos Federico da Gonzaga, que es este niño con estos cabello dorado. Averroé, Pitágoras, Boecio, Anaximandro, Hipatia, Parménides. Este es el grupo de la izquierda, un grupo que no vamos a analizar, pero es importante verlo ligeramente separado del grupo, por su cuenta literal, Heráclito, por dos razones. La primera es que Heráclito era un iracundo, era una persona muy, muy poco agradable. Y segundo, bueno, digamos, ¿por qué segundo? Bueno, Heráclito viene refigurado como Miguel Ángel. Miguel Ángel es es un enemigo de Leonardo y de Rafaello, aunque Rafaello, personaje noble, quiere ser amigo de todos, no lo logra con Miguel Ángel. Miguel Ángel vive solito y se separa de todos los demás. Aquí está representado de una forma bastante clara. En el grupo que vamos a analizar hay Euclide, hemos dicho en las semblanzas del Donato Bramante, Zoroastro. Ahí a la izquierda es un grupo de discípulos de Euclide que están como viendo, estudiando algunas formas geométricas. Hemos dicho Zoroastro, Ptolomeo, Apeles, que sería el mismo Rafaello, y Protógenes sería el Sódoma, un artista de la época muy famoso en la corte pontificia. Aquí un zoom como plataforma y zoom como zoom de la obra. Bueno, Zoroastro, Ptolomeo, aquí lo vemos más en el detalle. Nuestra obra desafortunadamente no tiene, voy a tomar un poco de agua, la figura de Raffaello muy visible, pero ya aparece Miguel Ángel en las gradas, señal que seguramente es posterior al 1510. Nos vamos a enfocar en este grupo de personajes chiquitito y vamos a ver qué técnicas está utilizando aquí se estaba utilizando para este boceto o estudio de la composición de lo que es la Escuela de Atenas. Pluma y tinta, probablemente una tinta nogal, pincel y aguada. Estas son las técnicas. La aguada con la misma tinta o con acuarela, según lo que tengan ustedes en casa, podemos usar lo que queremos. Sobre un papel entintado. En esa época el papel siempre se entintaba, dándole un tono
medio, un valor tonal ya al papel mismo, y con la tiza blanca se iban dando los golpes de luz en varios lugares. En este caso es papel intentado y probablemente no hay ningún utilizo de blanco de ningún tipo. Las medidas son interesantes. Esto es casi un formato tabloide. Es importante entenderlo porque es un tabloide que representa lo que sería realmente un fresco de varios metros de tamaño. Las figuras se pueden encuadrar literalmente en un cuadrado. Es esta figura geométrica roja. Trazando la primera diagonal del cuadrado encontramos justo el rostro de Bramante, la cabeza de Bramante y dos cabezas más de sus discípulos. Con la otra, pues vamos a ver Zoroastro y el mismo Bramante y también la cara, o sea, la cabeza de Rafaelo, que está desafortunadamente dañada en esta hoja. El punto medio del cuadrado, o sea, la horizontal, nos permite otra vez identificar una diagonal más. Y esa diagonal es interesante porque encuadra dos rostros de sus discípulos, uno que mira hacia Rafaelo, el otro que mira exactamente a nuestro Bramante, centro y fulcro de la composición. De esta misma época hay un boceto original de Rafaelo, es este de los profetas Oseas y Jonás, está conservado en la National Gallery of Art de Washington y es del 1510. Vamos a ver entonces los materiales de esta hoja, de las cuales sabemos muchas más cosas y podemos tener también, como pueden ver, un detalle mucho más definido, es el detalle de las alas del ángel. Y ahí podemos ver una traza, si lo ven, una traza como negra, gris negra, cerca de estas líneas sepia. Esta es tiza negra. Entonces podemos deducir que el dibujo anterior se preparó primero con tiza negra sobre papel entintado y después se pusieron estas aguadas o acuarelas. Y por último, se ponen lo que son los contornos, las líneas sobre estas manchas que nos permiten determinar el volumen de lo que vamos a representar. Es muy probable que estos contornos y líneas en tiza negra, que son literalmente el dibujo, se hayan tomado con pluma y tinta en varios momentos mientras estaban dando ya algunas aguadas. Pero vean, el efecto tridimensional con estos pocos medios es impresionante. En este caso es más potente por el utilizo de acuarela blanca, probablemente blanco de plomo, hoy prohibido. Creo que voy a regresar en vivo con ustedes antes de lanzar lo que es nuestra demostración en vivo. Ricardo, te digo ya que nos vamos a expandir unos 10 minutos más de lo previsto y después nos veremos para preguntas que tengan todos los que están todavía pegados a sus monitores, porque estamos celebrando una gran obra de Renacimiento y sobre todo ahora vamos a ver cómo Michele intenta reproducirla, pero realmente como investigación de lo que es el análisis de los materiales y el proceso del dibujo. A través del proceso del dibujo podemos descubrir muchas cosas que estos grandes artistas del Renacimiento han podido lograr y cuál era su método. No vamos a hacer una copia, porque no es este nuestro interés. Nuestro interés es intentar reproducir el proceso. ¿Ok? Entonces, dicho esto, que me justifica de todos los errores que puedan ver en el vídeo que voy a lanzar ahora, empezamos con la introducción. Creo que Ricardo me va a confirmar que se ve. Sí, perfecto. Voy a empezar entonces a lanzar el vídeo de la demostración en vivo. Tenemos un papel de algodón, 300 gramos, una cinta, ahí se cayó mi tiza negra, pero tenemos otra, sepia, pero bueno, hablamos de tiza negra, cinta para enmascarar, es muy importante,
puede ser la azul. Esta es tinta, tenemos una pluma. En el caso que no funcione la pluma, tenemos otra de bambú abajo, una pincel que nos permita dar las aguadas. Y vamos a empezar con la agua limpia. Y vamos a empezar con la cinta a marcar el papel para poder, lo vamos a fijar en los 4 lados para poder aplicar para poder entintar el papel mismo. Aquí hay una pequeña edición porque como la conferencia es de 1 hora, tuve que hacer este experimento. Lo van a ver como si lo estuviera haciendo en vivo, pero realmente está registrado. También porque pintar sobre papel blanco en Zoom es casi imposible. Entonces, esto se realizó con una cámara profesional para poderlo grabar, para poder apreciar estos pequeños tonos, como por ejemplo esta aguada en tinta nogal. Como pueden ver, la tinta nogal ya está mezclada en un recipiente de vidrio para que pueda ser homogénea. Cargando el pincel con la correcta cantidad de agua, podemos preparar nuestra hoja. Ustedes, si no la tienen preparada, pueden usar una hoja normal, pero que sepan que en el Renacimiento esto se hacía a menudo, se trabajaba con varios materiales, no solo estos que vamos a utilizar hoy. Se utilizaba mucho la tinta de plata, la punta de plata. La punta de plata necesitaba una preparación del papel específica y se utilizaba también la acuarela, aunque no, pero mucho las tizas, la negra, la roja y la blanca. Usamos la negra en nuestra opción y vamos a recrear sobre nuestro papel preparado lo que es el cuadrado en lo que están inscritos nuestros personajes. Literal, he descubierto que este cuadrado mide exactamente como la tiza negra de manos y así voy poniendo los 4 lados de mi papel. Estamos hablando más o menos del tamaño de un papel carta. Los que recibieron la invitación oficial para la reunión de Zoom Rodrigo les envió la imagen engrandida de este grupo, que es el grupo de derecha, el grupo que hemos dicho tiene los grandes geómetras de la época y voy a encontrar la línea media, voy a encontrar la diagonal que hemos visto, la tercera diagonal, donde se puede poner el rostro del discípulo de Bramante, que está justo perpendicular a la cabeza de Bramante. Esto se puede apreciar poco porque estoy usando la tiza de forma muy ligera para que estas líneas no se queden en el resultado final, así como no se han quedado en el resultado final de la obra de la Escuela de Rafael, que tenemos aquí como referencia. Como pueden ver, a la izquierda seguimos teniendo el boceto de los profetas y nuestro boceto de referencia de la Escuela de Atenas. Sí se puede inmediatamente distinguir la diferente calidad de representación de las 2 obras. En otra ocasión haremos una demostración con este increíble boceto de la izquierda, porque técnicamente tiene mucho más valor. Seguramente no tenía nada que ver con la Escuela de Atenas, sino la fecha de realización del mismo boceto, que es 1510, y seguramente en esa época en la Escuela de Rafael se estaban utilizando estos materiales. Hay que decir que en esta época Rafael estaba colaborando con muchos artistas, muchos de ellos ya artistas afirmados, porque los proyectos que se estaban encargando a Rafael ya eran de un tamaño muy importante, y estos se iban a realizar con artistas ya consagrados que
Raffaello trabajaba por equipo, creaba un equipo por cada proyecto que llegaba a su mesa y en el caso de la Escuela de Atenas no es como el Miguel Ángel que se queda años en su tapanco intentando terminar la capilla. Él se organiza de una forma que puede tener muchísimos proyectos a la vez. Cuando se muere a la edad de 37 años, está teniendo más de 10 proyectos al mismo tiempo, entre arquitectura, pintura, y entonces con muchos clientes privados, con los papas. El Vaticano sigue siendo su mejor mecena desde Julio II a Leone X. De hecho, con Leone X se incrementa su trabajo, pero vamos a la presentación. Hemos pasado a la tinta, estamos representando las zonas de sombra solamente. Entonces, no vamos a pintar nada de lo que está en las zonas de luz. El boceto inicial hecho con nuestra tiza negra se transforma ahora del dibujo a la pintura, aunque sea simplemente una aguada, ya tiene valores. Espero que ahora ya se vea un poco mejor, porque claramente la hoja blanca y la tiza negra son muy difíciles de poder percibir, pero ya con estas manchas de aguada podemos estar poco a poco construyendo lo que es nuestra tridimensionalidad de la representación, y lo hacemos a través de la representación de las manchas. ¿Ok? Entonces, todo lo que está en la sombra nos permite representar la luz. Y todo este proceso va a ser buscar la luz a través de la representación de lo que vemos como valor tonal oscuro. Por valor tonal indicamos una escala de valores que tienen las sombras en nuestra representación, hasta llegar a valores muy claros que ya entran en parte en las zonas de luz. ¿Okay? Entonces, digamos que estamos dando un valor tonal claro para representar lo que son las manchas principales de la representación, un valor tonal más oscuro para dar más contraste en algunos puntos. Ese es el método que estaba utilizando en aquel entonces el discípulo de Raffaello que estaba realizando ese estudio. De esas épocas se sabe muy poco. Es probable que lo que vemos como mano de Raffaello, de ahí a 50 años, se diga que lo ha hecho otra persona o otro discípulo. No se sabe bien cuál podría ser el discípulo que hace esto. Hay que mencionar que Raffaello tiene en la escuela una cantidad de artistas impresionantes, de gran valor. Algunos de ellos tienen carreras importantísimas después de la muerte de su maestro, que más que un maestro es un colega que pasa el trabajo y lo coordina, ¿no? El más importante de todos, Giulio Romano. Giulio Romano, tenemos unas obras increíbles en toda Italia, sobre todo les recomiendo Mantua, Palazzo Te, es un capolavoro de arquitectura, de pintura y escultura. Es el Renacimiento ya hacia el manierismo, porque ya es una época más recién. El ejemplo del artista total, que va del saber pintar al saber hablar de filosofía y al saber dibujar arquitectura y construir. Otros de sus discípulos son el Peñi, el Marcia, el Giovanni da Udine. También tenía artistas que venían de Francia, ya más adelante, de Francia y España, intentando aprender del divino Rafael. Seguimos con un poco de instrucciones paso a paso del detalle que estamos intentando
reproducir. Es un detalle de un fresco enorme. Hemos dicho que la representación de este boceto es aproximadamente un formato tabloide. Entonces, lo que estamos representando ahora realmente en la realidad de la obra original es casi la mitad del tamaño de lo que ven ahí representado. Yo estoy trabajando ahora con un pincel mediano, la misma mezcla de tinta, y estamos empezando a trabajar las figuras poco a poco. Poco a poco van saliendo sus cabezas. Estas cabezas nacen de la sombra proyectada, la sombra de las cuencas de los ojos, sobre todo, la sombra que es proyectada en la nariz, la sombra del cuello. Esos son elementos fundamentales para dar la anatomía inmediata desde lejos de lo que es un personaje. También estamos trabajando mucho con el gesto. Este boceto es impresionante. De vez en cuando hay pequeñas ediciones, nada más por quitar periodos, porque tiene que todo entrar en una hora de tiempo. Hemos quitado algunos momentos de pura preparación de la tinta. Si ustedes van más lentos, no pasa nada. Ya pueden ver cómo empieza a generarse el grupo principal de los personajes de esta composición. Simplemente trabajando las zonas de sombra. El personaje más importante es Euclide. Donato Bramante es una figura fundamental para Raffaello, porque literalmente Raffaello llega a Roma y tiene Papa Julio II y después lo que es Leone X, el Papa Medici, gracias a Bramante. Bramante viene de Urbino y, digamos así, prepara el terreno, prepara el campo para que Raffaello pueda crear lo que creó en Roma en esos pocos años, del 1508 al 1520, en 12 años, realiza arquitecturas, realiza frescos, realiza esculturas, y al final se recuerda sobre todo por este fresco de la Escuela de Atenas, propio porque atrás de este fresco no está solo el trabajo de Raffaello, está el trabajo de la curia romana, y en esa época, antes de la Contrarreforma, sigue, pero siendo una época de distancia a lo que es el medioevo, una época en que se quiere realmente rescatar una teoría filosófica atrás de lo que es la religión. Entonces, vamos a ver, voy ahora con un pincel, creo. Vamos a cargar el pincel un poquito más para realizar este brazo y esta mano. El valor tonal un poquito más oscuro me permite que de pronto mis figuras empiecen a tomar vida. Sí, se puede apreciar en el original también que la tinta no está utilizada con un solo valor tonal. Hay varias capas, digamos así, para explicarlo en pocas palabras. Entonces, estamos intentando también representar muchos personajes, cosa que tal vez en una sola hora de tiempo ha sido un poco un programa ambicioso, pero bueno, la Escuela de Atenas es uno de los programas más ambiciosos de la historia de la pintura. Entonces, aunque vamos reproduciendo un dibujo, un boceto de la época, ¿por qué no intentar realizar como mínimo el estudio de todo el grupo? Si se fijan, todavía nos quedamos
en el análisis del dibujo de las figuras y su posición y su gesto, pasamos a un análisis de los que son las luces y la sombra de los personajes, y solo después empezamos a trabajar la línea para que pueda salir con más definición lo que es la representación de la tridimensionalidad de los personajes. Cada personaje mira hacia un punto distinto, o si mira al mismo punto, lo mira desde un lugar distinto, con una inclinación de la cabeza diferente de los otros personajes que hacen parte del grupo. Con un pincel gordo voy dando un poquito de fondo a lo que es el increíble pavimento prospectico del fresco, que no sé si pueden verlo en Google, hay miles de imágenes de este fresco. Tiene el Raffaello un trabajo de perspectiva impresionante. Y ahora, ya que estamos haciendo la demostración, podemos empezar con nuestra tiza, con nuestra pluma. La pluma de metal no me funcionó, estoy utilizando la pluma de bambú, aunque tampoco esta funciona muy bien. Lo que se puede hacer en caso que la mezcla que tenemos en el vaso no sea lo suficientemente, no haya la suficiente cantidad para que la pluma funcione bien, podemos también utilizar un pincel muy sutil. Eso hacían ellos también. De hecho, ellos usaban una pluma de ganso. Usaban una pluma de ganso y cortaban la punta de la pluma de ganso para utilizarla para escribir y para dibujar. Vamos a ver. Sí se nota un poquito la arquitectura en lo que es la referencia que tengo abajo del dibujo en que estamos pintando. Ahora regreso al pincel mediano para dar más sombras al rostro de Euclide. Entonces, este grupo de personajes, este grupo de filósofos griegos, pero al mismo tiempo representados con semejanza a varios personajes de la cultura de la época, están abajo de una grande arquitectura. Esta grande arquitectura es la fábrica de la grande Basílica de San Pietro, la nueva Basílica de San Pietro, porque la Basílica de San Pietro ya existe. Es Papa Julio II que ordena de destruirla para construir una nueva, enorme basílica. Se llama basílica proprio porque se refiere a los antiguos clásicos romanos, y es Donato Bramante que crea el diseño preparatorio de esta enorme iglesia que representa a Roma en su periodo máximo de humanesimo, y es literalmente la arquitectura que Raffaello dibuja en nuestro boceto aquí y en el fresco en las salas pontificias. Esta arquitectura es una renderización prospectica de los planos y los alzados que Leonardo tenía de Donato Bramante. La vemos como una madre que reúne a todos los filósofos y los personajes de la cultura y los integra en las teorías neoplatónicas de la época, que justifican la filosofía del credo del Renacimiento. Entonces, del credo del Papa durante el periodo del Renacimiento. Vamos también a ver cómo esta arquitectura no es completa, nos da, si ustedes tienen a la mano el fresco con los colores, nos da este arco al fondo, nos da un cielo, entonces vamos hacia el etéreo, hacia el divino.
sigo trabajando, intentando y realmente luchando con esta plumilla. Tendríamos que estar pasando, yo creo, ya a un pincel fino para poder trabajar de forma rápida, porque si no, nos vamos a tomar unas cuantas horas para representar todo esto. Y realmente lo que nos permite la línea es dar más definición al grupo de escultura que tenemos representado. Pero realmente ya estamos prácticamente a más de la mitad de nuestra representación. Fue nuestro ejercicio de representación. El papel que estoy utilizando está absorbiendo mucho la tinta, entonces tengo que estar dando más aguadas repetidas para poder lograr ese tipo de valores tonales. Disculpa, Michele, hay una pregunta de Bárbara que te pregunta, maestro, ¿está usando solo tinta china? Se está usando tinta china, en este caso yo estoy usando acuarela porque la tinta china que debido a COVID no tenía un color que pudiera representar fielmente lo que es el nogal. Entonces, una tinta nogal podría ser suficiente. El original es solamente en tinta. Es posible que se haya utilizado acuarela. Se usaba mucho la acuarela, el mismo Leonardo utilizaba acuarela en varios de sus mapas. La verdad es prácticamente lo mismo. Nada más la acuarela utiliza pigmento y en este caso estamos usando un pigmento, una sombra natural con un poco de tierra de siena tostada y ocre. Realmente es casi todo sombra natural y realmente lo que vamos utilizando ahora son entonces tierras, óxidos de hierro fundamentalmente, algo que en la época se utilizaba mucho para hacer este tipo de aguadas. Y también es el elemento que genera muchos de nuestros dibujos del Renacimiento, todo lo que se llama tiza roja y en sus variantes de coloración llegan hasta un sepia casi, es óxido de hierro, y diferente fue el utilizo anterior de la tiza negra. La tiza negra es de origen vegetal, la combustión de elementos vegetales nos da la tiza negra, que es lo que hemos utilizado como dibujo. Entonces, sí, ahora estoy utilizando solamente tinta, en este caso acuarela, pero realmente antes se ha hecho todo el trabajo de dibujo con la tiza negra. Otra pregunta de Federica, ¿cuántos personajes son? Mira, creo que son más, en la escuela de Atenas creo que son más de 20. No estoy seguro. La verdad es una pregunta muy interesante, pero no sé decir. Si quieres te los voy contando mientras va el video, pero yo creo que son más de 20. Lo importante es ir descubriendo quiénes son estos personajes. Entonces hay muchos personajes que nada más están ahí para crear el grupo de las figuras. No todos realmente tienen un nombre. Seguramente es interesante que haya Plotino adentro del grupo de personajes de la representación del fresco, porque Plotino es justo el, el filósofo que se toma en el Renacimiento por parte de la Iglesia como la corriente filosófica que puede lograr combinar una mediación entre lo que es la religión y lo que son las artes plásticas y las artes humanistas. Bueno, siempre Federica precisa su pregunta.
ella se refería al número de personajes de este pequeño fragmento, de este cuadrito Ah, pues sí, que, claro. que ella está copiando, Aquí porque nosotros está vamos trabajando. sí, claro, gracias. Nosotros aquí vamos a representar las 5 principales, que son los 4 discípulos y Euclide. Después hay 2 figuras que están al lado, que están de pie. Entonces las otras están todas agachadas. Como pueden ver, eh, Euclide está la proyección de su brazo da hacia una tablita y ahí está haciendo sus dibujos geométricos. Los otros discípulos están mirando hacia él, los 4. De los 4 hay una que está mirando hacia Rafaelo. Las 2 figuras que están en vertical realmente son esposadas. La verdad yo no quería ni siquiera terminarlos, pero sí estamos hablando de 7 personajes. Otra pregunta de Mauricio Márquez. Hola maestro, excelente análisis. Un gusto poder compartir todo esto. Pregunta, ¿por qué se entintaba el papel y no se pintaba directamente sobre la hoja blanca? Sí, es una buena pregunta. Pienso haber contestado antes, pero estoy hablando mucho, efectivamente. Entintar el papel se hace hoy día también cuando estamos haciendo dibujos en vivo con modelo y porque nos permite muy rápidamente llegar a una representación de la realidad de forma más tridimensional. Tiene todo que ver con los valores tonales, o sea, los grados de intensidad de nuestras sombras. Si yo ya tengo un fondo intintado con un valor tonal claro, como en este caso, podría también dejar el papel en blanco, no hay mucha diferencia, pero cuando ya el papel intintado y pensamos a todas las obras y las imágenes que ustedes han visto de dibujo del Renacimiento, prácticamente todos tienen papel intintado. Me gusta mencionar el Leonardo porque pues viene antes de Rafaelo y esta técnica ya la usaba Leonardo en casi todas sus representaciones. La verdad, estamos intentando el papel para tener ya todo un valor tonal medio claro sobre el papel. Lo demás que tenemos que poner es nada más las sombras, o sea, los valores tonales más oscuros en la escala de representación de las sombras. Si queremos dar más tridimensionalidad, lo que hacían los antiguos y que lo que podríamos hacer nosotros cuando estamos intentando el papel, por eso puse la pequeña demostración de intintar el papel al principio de este video, porque así de esa forma, si tuviéramos un blanco, que podría ser un wash, podría ser una tiza blanca, podríamos dar más resalto, más tridimensionalidad a nuestros personajes. ¿Por qué? Porque estaríamos dando la luz más clara posible. De toda forma, cuando estamos trabajando en tinta, en acuarela o en dibujo, nunca llegamos a una sombra oscura como la noche. Tampoco llegamos a una luz tan clara como el día. Vamos acercándonos a estos extremos, pero en el caso de la acuarela, por ejemplo, pues en una hipotética escala de valores de 0 a 10, pues vamos del blanco del papel, que normalmente ya no es un blanco de la luz del día, podría ser un valor tonal 1, digamos, a un valor tonal más oscuro podría ser un 7 o un 8. El negro absoluto de la noche más oscura es casi imposible realizarlos con los materiales que tenemos. Los clásicos y los tradicionales, obviamente. Qué bueno, Ricardo, que me estás haciendo las preguntas mientras vamos pintando, porque así ahorramos un poco de tiempo, ¿no? Claro, y hay otra pregunta de Mariam
¿Qué otros artistas de esa época utilizaban acuarela aguada? Mira, el más importante de esta época que logra un nivel de acuarela muy superior a la simple aguada es Durero. Durero, por supuesto, eh, podría ser el padre de la acuarela. En el caso de nuestros grandes de Renacimiento, yo te diría que más o menos todos utilizaban acuarela y aguadas en general, sea con tinta o sea con pigmento. El Leonardo logra una acuarela de muy gran nivel, sobre todo en sus mapas. Pero todos los dibujos de Leonardo, sobre todo de su época más tardía, sí utilizan, los que no utilizan la punta de plata, los que utilizan las técnicas más clásicas del dibujo, siempre utilizan unas aguadas, aunque no las vemos, porque después por encima de estas aguadas van con sus azurado de carboncillo o de tiza. Un comentario de Raffaele Moro. Me parece interesante que el único filósofo casi contemporáneo sea Averroes, estudioso árabe andalusí del siglo XII. Por lo que veo, todos los otros filósofos son de la antigüedad, otro indicio de la modernidad del Renacimiento. Así es. Más que una pregunta, me parece una gran puntualización. Averroes es el que traduce muchos de los antiguos clásicos griegos que no llegan a Europa, digamos así, directamente desde Grecia. Llegan, pasan por el Medio Oriente y pasan por las traducciones de ese gran, y no solo las traducciones, pero también las anotaciones y los comentarios de este grande Averroes. Entonces me parece, sí, efectivamente, una buena puntualización. Hay que decir también que muchos de los libros que están permitiendo que el Renacimiento y el humanismo en general, el humanismo vaya eh, expandiéndose por toda la península y también por toda Europa, es justo la posibilidad de leer los grandes clásicos y gracias a eso empieza todo nuestro renacimiento. Aquí pueden ver la obra, bueno, el estudio terminado, es un estudio muy rápido, pero háganlo porque mientras van haciendo este trabajo de representación a través de los materiales de la época, pueden también encontrar miles de detalles, miles de informaciones. Por eso hacer copias de Leonardo, hacer copias de Miguel Ángel, hacer copias de Rafael, que son los tres más grandes, puede ser muy útil para empezar a entender cómo piensan y también cómo el dibujo permite realizarlo todo. Todo a través del dibujo se transforma y se realiza. Pensamos a las grandes máquinas del Rafaelo, que efectivamente nacen de un dibujo, hasta los grandes frescos y los ciclos más importantes de los frescos, como en este caso el de la Escuela de Atenas, más bien de las salas vaticanas, porque este es el primero de un ciclo de frescos que tenía que empezar con la mera biblioteca privada del Papa, la estancia de la Signatura, pero se expande a todas las salas vaticanas. El Papa Julio II llega este joven de 25 años, Rafaelo, y dice a todos los demás que estaban trabajando en las salas pontificias de irse, que ya, pues, ya no tenían trabajo, pues que se lo daba todo a Rafaelo. Rafaelo es un grande personaje porque muchos de esos artistas que tiene como enemigos, pero no por su voluntad, él los logra llevar de su lado y muchos de esos se transforman en grandes amigos y trabajan con él en varios proyectos. Hay que decir que lo que más Rafaelo, lo que más, digamos así,
que más tiene que digerir de este gran encargo es destruir los frescos de Piero della Francesca. Piero della Francesca es muy importante en Urbino, y que un urbinate vaya a destruir la obra hecha 50 años antes, poco antes, para transformar el interior de las salas pontificias, es algo que el mismo Raffaello no va a digerir por su vida. De hecho, cuando muere Bramante en el 513 y en el 14 se le encarga la fábrica de la grande construcción de la Basílica de San Pietro, Roma está siendo reconstruida por completo según los clásicos, según lo que es la Roma antigua. Y de hecho el mismo Raffaello instituye una sorta de, ¿cómo se podría decir? Como de restauración de obras romanas. La más importante, pues su propia tumba, muere en el 1520 por una enfermedad muy rápida, una fiebre muy fuerte, se dice que fue malaria, y en sus disposiciones finales, sus últimos deseos, su tumba va a ser en el Panteón, el edificio que él más ha estudiado y que más ha intentado reproducir en sus arquitecturas, y es el primer ejemplo de restauración de una obra romana, porque se restaura una edícula del Panteón como tumba del joven Raffaello. Aquí están aumentando las preguntas. Un momento. Lorena pregunta, quisiera saber si los colores de las ropas de Platón y de Aristóteles tienen algún significado. Se refiere al fresco de los museos vaticanos. Michele, no te escuchamos. No soy histórico del arte, yo soy artista plástico, la verdad, mi docencia es limitada mucho. Estoy estudiando los clásicos, por supuesto, lo haré por toda mi vida. Miguel Ángel muere en el 64, creo, entonces todavía tengo años para poder estudiar el Miguel Ángel, que viene después de Raffaello en ese sentido de celebraciones. Ojalá podríamos estar todos otra vez aquí de aquí a unos años. No he llegado a la interpretación del fresco hasta este tipo de nivel. Seguramente lo que es importante de estas dos figuras es las manos, la mano del mismo Leonardo, o sea, Platón hacia el mundo de las ideas, y el del Aristóteles, que va más hacia la experiencia científica. Que entonces una mano que está vuelta hacia la tierra. Y también estas dos visiones del mundo se unen en el punto de vista prospéctico de la arquitectura de la iglesia, que es el punto de vista de la iglesia, es la nueva teoría, los neoplatónicos, que unen, de alguna forma permiten que Aristóteles y Platón puedan tener un diálogo. De hecho, todas las artes refiguradas con los personajes contemporáneos, los rasgos que ponen los personajes de Raffaello y de los antiguos, están abajo de esta gran unión y de esta gran conversación de las varias artes y de las varias filosofías. Y hay que decir que esta gran iglesia tiene en su fulcro, que está en este azul del fondo del arco, entre los dos filósofos, el punto de unión. Una pregunta de Patricia. Cuando se comienza a aprender a pintar o dibujar, ¿con qué objetos se recomienda comenzar a hacerlo, tanto en materiales como en las representaciones y bosquejos? Perdón, tengo un problema. ¿Me puedes repetir con qué empezar? Yo diría de empezar con el lápiz, que no es nada más que una tiza negra muy comprimida,
Es un logro de la técnica relativamente reciente. No vamos a encontrar ningún dibujo al lápiz en estos grandes maestros. No existía el lápiz. Ese permite acercar a varias técnicas de expresión. El dibujo es dibujo en todas sus partes, ¿no? ¿He entendido bien la pregunta? Entonces, Sí, y añade, además de los materiales, es decir, el lápiz, también, si entiendo bien, la elección de las representaciones y bosquejos. bueno, yo te diría de hacer lo que harían pues los estudiantes de la academia, o sea, acercarnos primero a un dibujo académico para ir aprendiendo de la forma más clásica para después poder liberarnos de estas reglas de representación y encontrar dentro de cada uno la expresión artística que más nos representa, porque obviamente el dibujo académico nos permite descubrir las técnicas de los antiguos, de hecho, porque no cambia. También puedes venir al curso sobre Leonardo, porque ahí dibujamos y también es para gente que no haya dibujado, aficionados a las artes. Pero de toda forma, el dibujo yo diría que es fundamental para cualquier tipo de pintura. Sin dibujo no hay una pintura que nos permita representar algo que realmente queremos representar. Entonces, si queremos empezar con una representación realista de la realidad que nos circunda, creo que es la mejor manera para empezar. Y digo para empezar, porque después la carrera de cada artista puede ir por otras rutas. Yolanda te pregunta, me llama la atención, lo tomo como un concepto más allá de la pintura, el buscar la luz desde la sombra. Algo así dijo usted, pero lo veo en este trabajo que nos muestra. Sí, esa es mi manera de representar cualquier forma. Nunca vamos a encontrar en una hoja en blanco una... Pues no puedes dar mucho miedo a una hoja en blanco y un objeto a representar o una figura a representar. Yo trabajo mucho con modelos en vivo y siempre empiezo por las zonas de sombra para llegar a la luz. Ese también es un concepto que extendo hacia el dibujo. ¿Y por qué lo hago? Porque el mismo Leonardo en sus dibujos más tardos hace exactamente eso. Hay aguadas que representan la sombra. Sobre estas aguadas, he explicado antes, hay ashurados que nos hacen parecer que todo ese trabajo tan tridimensional sea algo logrado puramente con la tiza sanguínea, o sea, tiza roja o tiza sepia o tiza negra, pero la verdad, para llegar a ese nivel de representación tridimensional de la realidad, sugiero empezar desde las zonas de sombra. Es un método clásico de representar. El dibujo académico mismo utiliza esos conceptos, aunque el dibujo académico estigmatiza en algunas reglas base la manera de dibujar, mientras yo creo que en el Renacimiento era más libre este tipo de proceso. Todos, desde Leonardo a Rafaelo, han aprendido a dibujar y han aprendido a pintar en una escuela, ¿ok? Eso era el maestro. O sea, ahora, hoy día es la primera época histórica en que la gente empieza a pintar y dibujar sin tener ningún conocimiento previo y sin seguir ninguna escuela. Eso está perfectamente bien. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero creo que el resultado de algunos de nuestros grandes de Renacimiento lo dice prácticamente todo. O sea, hay que aprender de un maestro con una sorta de método para después ir rompiendo este método y hacer lo que queremos. Pero eso es fundamental. Y les puedo decir más, Raffaello en sus épocas de Florencia es cuando realmente empieza a trabajar mucho con modelo en vivo
Entonces, el trabajo con modelo en vivo es algo constante en la carrera de todos estos grandes maestros, desde Leonardo hasta Raffaello. Y Raffaello en Florencia le encanta dibujar los luchadores. Y hay muchos dibujos de Leonardo que son bocetos muy esquemáticos, que pero ya empiezan este tipo de trabajo hacia lo figurativo. Otra pregunta de Abril. Rafael, ¿usó modelos para este fresco? Es muy buena pregunta. Hola, Abril. Creo que sí, sin duda trabajaba con modelos. Hay que decir que los modelos, los rasgos de los personajes, muy probablemente no, aunque hay que decir que Leonardo poco después llega a Roma. Leonardo pasa a Roma cuando llega el Papa Medici. El Papa Medici, que es que es el Leone X, pues invita a Rafael a Roma. Esta amistad entre los dos seguramente vuelve a florecer en el periodo de 3 años que pasa Leonardo en Roma antes de después regresar a Milán y después terminar su vida en Francia justo un año antes que Raffaello. Hay que decir también que, bueno, hay varias cosas. Muchos de esos modelos obviamente eran hombres. Se trabajaba con modelos masculinos, no con modelos femeninos, pero Raffaello sí trabajaba con un modelo femenino, la Fornarina siendo su último amor. Raffaello tuvo muchos amores. Muchas mujeres pasaron por su vida. Y la última, la Fornarina, se dice que lo volvió pues muy enamorado. Estaba muy enamorado, dicen que muere de amor. Muere de amor por una noche de gran pasión con la Fornarina, regresa a casa con fiebre y de ahí a pocos días muere. Aquí hay todavía varias preguntas. Augusto te pregunta, ¿cambió mucho Rafael las figuras del fresco final según los estudios tecnológicos de fin del siglo XX y nuevos? No sé exactamente, no entro a este nivel de detalle en el análisis de la obra de la Escuela de Atenas. Realmente no creo que haya mucho cambio realmente. Un fresco no puedes cambiar nada. Un fresco es algo que tú haces, es como una acuarela sobre una superficie que de ahí a un día termina de funcionar. Entonces, en los frescos no hay cambios. Los cambios están en los que son los cartones preparatorios a los frescos. Entonces, sí, esos instrumentos que se utilizan para ver lo que hay atrás de un fresco, normalmente es para ver, por ejemplo, en el caso del fresco de la batalla de Anghiari de Leonardo, se hicieron, de hecho, unas pruebas para ver si atrás del fresco actual haya el fresco de Leonardo todavía existente en la sala del Palacio de la Signoria. Pero en los frescos normalmente se analiza el material y las condiciones con métodos científicos contemporáneos, pero no es para ver si han cambiado las posiciones de las manos o el rostro ha dado una vuelta hacia Platone. No es eso lo que pasa en un fresco, normalmente eso pasa en el cartón que se prepara para el fresco, entonces sí hay cambios. De hecho, en la presentación, por eso pongo este cartón que está en la Pinacoteca Ambrosiana. Si están en Milán, tienen que ir a verlo y es increíble. Es increíble. El tamaño, además, te deja sin palabras. Ahí hay cambios, por supuesto que hay cambios. Y el cambio más clamoroso es que en el fresco se añade un personaje más, que es el personaje que refigura Miguel Ángel. En los escalones se nota entre una figura y la otra justo
este vacío que se llena en el fresco final. Una pregunta de Jimena. ¿Hay alguna razón en específico por la cual Raffaello escogió el color sepia para hacer su schizzo? No, bueno, estos esquizos se hacían normalmente en tinta o normalmente era una tinta que se producía del nogal. Había otras tintas de otros tonos, pero normalmente siempre ese es el tono de la época, por supuesto. Hay que decir que cuando los artistas como Durero utilizan la acuarela, van añadiendo diferentes matices y colores. Hay unas alas de Durero que tienen unos azules increíbles. El mismo Leonardo en su mapas renderiza el agua con la acuarela, porque qué mejor técnica para representar el agua que la acuarela misma. Y hay unos azules muy interesantes. Sabemos también que el pigmento azul en la época era el pigmento más caro del mundo mundial. Entonces, sí, no, cuando se hacían aguadas se utilizaban normalmente colores que iban en los tonos de las tierras, fundamentalmente óxidos de hierro. Bueno, hay una pregunta de Federica con respecto a cómo se llama el fresco. Esto creo puedo sintéticamente contestar yo. El fresco, como decía Michele, no se llamaba la escuela de Atenas, sino la filosofía. Me parece que en el siglo XVIII se le da este nombre, la escuela de Atenas. Es correcto. Es así, ecco. Y bueno, por último, Gabriela comenta que efectivamente la presencia de Averroes se debe mucho al papel de transmisores del mundo antiguo que ejerció el mundo árabe. Sí. Sí, bueno, sí, en efecto, mucho del humanismo le debe bastante a los árabes. Totalmente. Y los comentarios en los manuscritos de Averroes son muy, muy importantes para la interpretación de la filosofía en época renacentista. Y seguramente hay una influencia también en cómo se desarrollan varias cosas. Leonardo estudia la mayoría de sus estudios al principio son en lengua vulgar, o sea, él no puede acceder a la instrucción siendo hijo no legítimo y aprende el latín con sus propios medios. Entonces, muchos de esos manuscritos que eran originariamente en latín no llegan a todos, porque llegan solo a quien puede o ha estudiado y puede leer el latín. La mayoría del conocimiento del Renacimiento que pueda llegar a través de la lengua vulgar, pues son traducciones hechas en italiano de los árabes. Y también hay que decir que muchos que, como en el caso de Leonardo, van aprendiendo cualquier idioma para poder leer los originales en el idioma original. Bueno, gracias Michele. Una pregunta que me hace a mí Federica, si yo soy del Instituto de Cultura, sí, yo trabajo, digamos, soy agregado cultural de la Embajada de Italia y trabajo en el Instituto de Cultura ayudando la promoción de la cultura italiana. Y entonces un saludo a Federica, que está en Cancún, si entiendo bien. Y bueno, pienso que podríamos seguir, pero a lo mejor vamos a hacer un segundo episodio. Bueno, ya se está reduciendo el número de Sí, participantes, creo. por esto creo que la belleza de esta charla y de esta demostración nos insta a pensar en un segundo momento en que continuar este discurso de arte de Raffaello. Quiero solamente hacer un pequeño comentario sobre la importancia de la escuela que tú mencionabas hace un rato. Bueno, yo no me acuerdo bien dónde lo leí, quién lo dijo, pero me explicaron que para ver si uno verdaderamente sabe dibujar, sabe pintar, tú dile que
que te diseñe, que te dibuje un caballo, porque es un poco como la prueba del 9, como se dice, el test para ver si uno verdaderamente es un artista o no. Ecco, no sé si quieres terminar un poco también haciendo referencia a esto. Bueno, el caballo, me imagino, por supuesto, el grande Leonardo nos deja muchos dibujos de caballo por su gran escultura que nunca logra realizar él mismo, pero la figura humana realmente es lo máximo para cualquier artista a nivel de representación. Si tú logras una cierta confianza con la figura humana y con el dibujo del Vero como modelo, y logras muy probablemente acercarte a buenos resultados. Todo artista del Renacimiento trabaja como modelo en Vero. Estas escuelas, que eran más bien los talleres donde eh, eh, se producían encargos y estos talleres eh, veían estos jóvenes aprendices y estos discípulos reunidos alrededor de un modelo con sus tablitas dibujando continuamente 5 horas al día o 3 horas al día, dependiendo del lugar. Pero eso es muy importante. El Leonardo con sus colegas, entre varios, Botticelli y varios más, pues se reunían y con una tablita, con su punta de plata, iban esbozando continuamente. Gracias, Michele. Pienso que esto nos motiva más a pensar en estos cursos que tú ya hiciste, uno sobre Leonardo. Algunos amigos y amigas piden que se haga un próximo curso sobre Raffaello para aprender a dibujar con Raffaello. Y pienso que esta charla contigo nos hace entender que tenemos que hablar más de la pintura italiana, del dibujo, del arte, y creo que es lo que haremos. Un gracias muy grande a todos. Hasta la próxima cita. Siempre aquí estaremos contentos de encontrarnos. Hasta luego.